Hola, ¿cómo Hola, están? Shalom, Shalom, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva sesión de café con raíces con aroma a a la Torah. Torah. Estamos contentos, estamos estrenando tazones de la página de Café con Raíces. Estamos Gracias al canal. muy, muy, muy bueno este café. Esperamos que así sea. Hoy día queremos compartir con ustedes cómo es la asignación a nosotros como matrimonio, la parachá Teruma, teruma, que significa ofrenda elevada. ofrenda elevada. Y es la lilla número 6. Ujú. Hemos aprendido mucho y nos sentimos muy bendecidos por lo que han enseñado nuestros hermanos en las otras aliyas anteriores. Y les recomendamos que visiten el canal y puedan conocer cada uno de estas lindas ofrendas que se elevaron nuestros hermanos también en sus corazones, Ujú. haciendo honra y mención a esta linda parachá. Hoy día también para nosotros es un día muy especial y queremos colocar el contexto de estos 13 años de matrimonio. Así que también con alegría y sencillez de corazón queremos compartir con ustedes nuestro gozo y la oportunidad que el Señor nos da en este día tan especial donde nació nuestra familia, poder compartir de la palabra del Señor en esta invitación tan linda que nos han hecho nuestros hermanos de Café con Raíces. Amén. Así Amén. que vamos a orar y vamos a compartir con ustedes la porción de la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tanto que tú nos das, por las convocatorias que tú haces a través de este medio. Usted que nos congrega, sin duda no es azarístico, que los que hayan llegado a escuchar esta palabra hoy día puedan recibirla conforme a tu voluntad, porque movidos por el Ruach HaKodesh, por tu Espíritu Santo, estamos aquí hoy nosotros y los oyentes de este espacio. Te bendecimos, te pedimos, Señor, que las meditaciones de nuestro corazón, los testimonios de nuestra boca honren y glorifiquen tu nombre. Gracias, Señor, por tanto que nos entregas y nos instruyes. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos a la porción de la palabra que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 27. Del verso 1 al 8. Amén. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y les harás un enrejado de bronce. Le harás, perdón, de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también, Varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Amén. 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 Tremendo. El altar de bronce era uno de los nombres que recibía en esos tiempos por el pueblo del Señor. Tenía otro nombre también, era el altar exterior Y, y y el altar del holocausto. el altar del sacrificio, del holocausto. Estos tres nombres le daban el pueblo hebreo al altar. Y el altar exterior era ¿por qué? Porque estaba ubicado En el atrio. en el atrio. ¿Qué es lo que era el atrio? Era como la periferia del templo, ¿no es cierto? Yo le llamo como el patio, una cosa así. Que En si la entrada del patio. uno ve una casa, es como, claro, como un patio o el antejardín de El antejardín. la primera etapa del ingreso a la casa. Amén. La casa de Dios. Él, ya vimos, ¿no es cierto?, cómo se había constituido en las parachas anteriores el diseño de Dios, pero él
hace una mención respecto al tamaño que tenía este altar. Dice, lo mide en codos, pero para nosotros de alto es como 1,5 metros, 1,40 metros. 1,40 metros, más o menos 140 centímetros, y cuadrado para todos lados. Como el doble, como 2,80 metros. Como 2 metros, claro, 2,80 metros más o menos. Entonces, estas son las dimensiones. Está hecho de bronce, en la Torá también dice de cobre, entendiendo que el bronce en realidad es una aleación entre cobre y estaño. Claro, que lo que permite que sea más rígido, menos maleable, por lo tanto... Más resistente al calor. Más resistente al calor. Más duro. Y a la tracción mecánica también. Y es de madera de acacia, bañado o cubierto en bronce. Y la madera de acacia, fíjate, tiene una particularidad porque es un árbol que nos da fruto. Entonces, si se somete al fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, ¿no? Se va a quemar. Y por lo mismo el Señor instruye que se revista en bronce. ¿Y qué particularidad tiene el metal en este altar? Es que resiste el fuego. Y otros metales se utilizaron dentro de la infraestructura del templo. O sea, de hecho, nosotros podemos observar que en el tabernáculo, si lo vamos viendo desde su interior del lugar santísimo, estaban los utensilios hechos cubiertos de oro y oro puro, lo cual significaba la pureza de Dios, la santidad de Dios y también la realeza, porque el oro era un metal apreciado por los reyes y utilizado por los reyes. Y luego, cuando vamos avanzando hacia el lugar santo, saliendo, claro, desde dentro hacia afuera. Exacto. Las cortinas tenían unos corchetes que se unían entre ellas, que eran corchetes de plata, y las bases de ese espacio del tabernáculo eran de plata, que es un metal apreciado en la Torá, que de hecho habla de la misma escritura, lo relaciona con la misma Torá, con la palabra, con sus mandamientos. Y luego, finalmente en el atrio, en el lugar exterior, los utensilios como el altar y como el lavatorio era de bronce. Y el bronce como también representaba el juicio de Dios. Amén. Un metal que es expuesto al fuego para juicio. Qué bonito. Es decir, el Señor envía, que es adoración, es nuestra adoración, esto es lo más preciado, es lo más profundo que tenemos, envía el oro, envía la Torá, su instrucción, que es plata, para que haya en nosotros, en el cuerpo, justicia. Santidad. Santidad. Aleluya, qué bonito. ¿Y de afuera hacia adentro? Bueno, era necesario pasar por el juicio, porque uno entrando al tabernáculo, de partida, lo primero que sabemos es que las puertas tenían nombre y que esos nombres eran el camino, la verdad y la vida. Que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que Él era el camino, la verdad y la vida. Dando evidencia entonces que el diseño del templo es el ministerio de Cristo. De hecho, también dice la Escritura que nadie va al Padre si no es por Él. Aleluya. Así que, ¿cómo podíamos acceder al lugar santísimo si no era por Él, a través de Él? Y el primer límite que hay que pasar es el de la justicia. Claro, ahí nos encontramos ingresando al atrio, que era el ingreso al tabernáculo, obligado para todos. Lo primero que encontramos es el altar, y que es un gran espacio que abarca, este utensilio o este gran... Del mobiliario del templo, entiendo claro, que es el más grande de todos. De los 7, de hecho, de los 7 utensilios es el más, y mobiliario es el más grande. Wow. Y fíjese que ¿cuántos sacrificios se hacían al día en este altar? Obligado, uno en la mañana y uno en la tarde. Amén. Y eso durarían entre 1 a 2 horas, a todo reventarnos. El día, claro. En el día 1 hora se demorarían. Y la curva de aprendizaje de ellos permanente. Eran expertos en el holocausto, en asado. Amén. Oiga, y
¿Y el resto del tiempo qué pasaba con el altar? Tenía que estar el fuego encendido todo el día. ¡Wow! ¿Y eso qué significaba? Que el bronce o el cobre que revestía la acacia permitía que este altar no fuese consumido, ¿no es cierto? Resistiera el fuego. Y todos los utensilios, y como decía usted que el bronce representaba la justicia, todos los utensilios que se usaban para avivar, echar combustible al fuego, también tenían Bronce. un reflejo de justicia. Claro, porque todos eran de bronce. Entonces era una manifestación pública a todos los que venían al altar de justicia, que había que someterse a la justicia. A la justicia de Dios. Al sacrificio justo. Wow. Y habían en ese periodo, vamos a hacer un parangón respecto a este altar que diseña nuestro Dios con el altar que estaba en esos tiempos de otros pueblos. ¿Eran altares de justicia? No. No, ¿no es cierto? Porque veíamos que había manifestaciones que no honraban realmente la justicia y la integridad divina. Y una de las primeras distinciones que quiero compartir es que el Señor dio instrucciones que se instalara, porque en esta etapa de la que estamos revisando, esta paracha, era el Mishkan era la casa de Dios que se transportaba, era móvil. Era móvil porque ellos eran nómades. Eran nómades, entonces iban camino a Canaán. Y la instrucción era colocar el altar de tal forma que el sacerdote, los sacerdocios siempre dieron la espalda al sol. Sí. ¿Amén? El tabernáculo. El tabernáculo siempre dio la espalda al sol. ¿Qué otra distinción de justicia? Bueno, el altar como propiamente tal, de partida, cuando se menciona por primera vez a Moisés que haga un altar, es cuando vemos en la paracha Yetro le pide, luego de haber entregado los 10 mandamientos, le dice, harás un altar. Y le dice, pero será de piedra, no de piedra labrada. ¿Por qué? Porque de pronto en ese tiempo los paganos, los idólatras tenían altares que hacían con piedras labradas, que esculpían, que las trabajaban. Y para trabajar la piedra era necesario utilizar herramientas. Y una de esas herramientas, en ese entonces, la que se utilizaba era el hierro. Y el hierro, otro metal aparece aquí. Claro, y ¿qué refleja el hierro? Representa la guerra, la violencia, porque era con lo que se construían las armas. Por lo tanto, sabiendo que teníamos un Dios misericordioso, bondadoso, que un Dios de paz, no podíamos hacer un altar con herramientas que involucraban violencia. Amén, qué bonito esto, porque fíjese que el Señor dice incluso que la justicia produce paz. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que es importante buscar la paz del corazón, decía el Señor. Busca la paz y síguela. Y síguela. Y eso lo produce la justicia. Y el bronce está llamando, ¿no es cierto?, a los adoradores en espíritu y en verdad, que tales adoradores que le adoren. ¿No es cierto? Entonces, vemos estos simbolismos que de una u otra manera el Señor nos entrega como instrucción y le entregó a su pueblo como instrucción para que nosotros pudiésemos ir aprendiendo cada vez más de cuáles son los preceptos de Él y la mente de Dios. Porque en la medida que nosotros más conocemos a Dios, más podemos amar. Así es. Entonces, en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, aquellos que están dispuestos a pasar por la justicia de Dios, vamos a poder encontrar esa paz y ser pacificadores, traer a otros a este altar, traer a todos al altar de justicia. Aleluya. Y es así como el reflejo de Cristo, ¿no es cierto? Como bien decía usted, la puerta, yo soy el camino, esa era la primera, después la verdad y después la vida. Y la verdad nos hará libres. O sea, está todo conectado, es maravillosa la palabra del Señor, ¿no es cierto? Oiga, bueno, los utensilios que también se usaban eran de bronce. Para echar el fuego y mantenerlo avivado todas las otras horas, mientras no hubiese sacrificio,
generaba una figura de este altar que era de bronce bruñido. Y vemos también en la palabra, ¿no es cierto?, que varios siervos de Dios hacen mención a ver este color. ¿En qué circunstancias? Lo personalizan, de hecho. Ezequiel hace mención de que en visión vio a un varón que era semejante al bronce. Y que en definitiva que le dan las instrucciones una visión del templo también, del templo que vamos a tener en el milenio, en el reino milenial. Y le hace mención también a Juan. Vemos en Apocalipsis al apóstol Juan, que dice que vio un hombre, a uno semejante al Hijo de Hombre, sus pies. Que sus pies eran de bronce bruñido. Amén. Como parado sobre el altar, ¿cierto? Claro. Qué tremendo. Y así como la presencia de Dios que observó Moisés en la zarza ardiente no se consumía, así tenía que mantenerse simbólicamente este fuego en el altar, ¿no es cierto? Y la imagen que que enfrentaba el pueblo cuando entraba al templo y veía el altar encendido de color bronce bruñido, reflejaba la presencia de la imagen que habían tenido ellos cuando el cielo se había inclinado sobre la tierra en el monte Sinaí, en el primer Pentecostés, ¿no es cierto? O Shavuot, para nosotros cuando fue entregada o descendió la membra, la palabra viviente, la instrucción. Reconocemos que la mente de Dios estableció, pensó crear algo y la palabra hizo realidad la obra sobre la tierra desde el Génesis. Sí, claro. ¿Cierto? Juan también lo reflejaba cuando decía en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Y en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Aleluya. Sabemos que Cristo está establecido desde el principio y aquí en el altar del Señor también Él es justicia. Pero hay una justicia que tenía que ir. Él estableció esta imagen y cuando llegaban veían todo ardiendo rojo, era la proyección del Sinaí. Y de hecho eso dice en el último versículo. Dice, lo harás, ¿dónde estaba? Dice, aquí, lo harás hueco de tal. Lo harás hueco de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Aleluya, gloria a Dios. También Romanos, Pablo hacía mención en las cartas que le establecía a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el significado o el propósito del altar significa un lugar de sacrificio. Nosotros tenemos que ser un lugar de sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, el principal altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Hashem. Aleluya, de tal forma que se sostuviera. En Éxodo 20:24, el altar de tierra harás. Esa era la instrucción que había dado, ¿no es cierto? En Yetro, claro, la paracha Yetro que hemos visto anteriormente. Afirmando lo que Andrita nos mencionaba. Por eso nosotros tenemos que ser como piedras vivas, decía también el Señor que somos. Pedro, claro. ¿Cierto? De hecho, dice Pedro que somos como piedras vivas. Esas piedras que no deben ser labradas con violencia. O sea, debemos ser pacificadores, por eso seremos llamados hijos de Dios. El altar, ahora nosotros pasamos a formar parte de ese altar, pues nosotros somos el templo de Dios. Amén. En nuestro corazón está el arca del testimonio, donde están grabados los mandamientos, ya no en esas tablas de piedra, sino que en un corazón hecho de carne, donde el Señor mismo ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón. Y en nuestra mente está este altar, de alguna manera, donde nosotros hacemos justicia. Y nuestra carne es la que se presenta en sacrificio vivo. Amén. Renunciando al pecado.
Amén, qué bonito. Fíjese que ahí en Éxodo 20, 24 veíamos en Yetro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En la paracha de Yitro, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Aleluya. Amén. Eso ocurre cuando nosotros encendemos el altar. De hecho, perdón, justamente dice altar de tierra. Y nosotros fuimos formados del polvo también. Amén, Desde el aleluya. Génesis. Aleluya. De hecho, así ora el salmista, Señor, tú sabes que polvo soy. Aleluya. Y no solamente mostrando nuestra humildad de reconocer la tremenda magnificencia de Él, sino que también es una forma de declarar y clamar de que Él venga a hacer a este altar. De hecho, Él mismo nos hizo desde la creación, nos diseñó para hacer altar de adoración. Amén. En Levítico 1, 2:4 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, el altar en sentido figurado, ¿no es cierto?, es el lugar de consagración, donde todos nosotros que creemos en Hashem, ¿no es cierto?, demostramos en forma pública una dedicación absoluta a Él con nuestros actos y con nuestra forma de vivir. Por lo tanto, todos los que vienen al altar reciben el testimonio de los que están trabajando para sostener y mantener el altar, el sacerdocio. Estamos llamados nosotros, ¿no es cierto?, a ser sacerdocio santo. Real sacerdocio. Aleluya. Nación santa. Aleluya, pueblo adquirido por Dios. A precio de sangre. Aleluya. Y en 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya, de Yeshua, de nuestro Mashiach. Entonces, en estos versículos nosotros podemos ver cuáles son los sacrificios que agradan a Dios. No son aquellos de traer ya animalitos, ya no es necesario porque nuestro Mashiach hizo el sacrificio perfecto y para siempre. Uno para siempre. Pero sí nos está pidiendo que nosotros en Jesucristo hagamos sacrificios. De alabanza. Alabanza, de continua alabanza en nuestra boca, ¿no es cierto? Pero también de sacrificios de obras. ¿De obras de qué? De obras de santidad. Y sin la cual nadie verá a Dios. Buenas obras también de ayuda mutua. Amén. Sí, claro. De hecho dice que nosotros, si otra persona tuviese problemas, nosotros tenemos que socorrer. Nosotros, en especial a los de la fe. Sí, claro. Y por lo tanto es una injusticia si nosotros estamos en deudas con alguien. De hecho, el mismo Yeshua le decía respecto a aquellos que venían en esta condición de corazón al altar, en esos años, al altar que él mismo lo evidenció en el templo, le decía, deja ahí tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Si tienes algo claro contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti. Porque de pronto uno llega y dice, no, yo no tengo ningún problema con nadie. Pero uno no sabe de pronto si alguien sí lo tiene con uno. Entonces decía, no solo con lo que uno tenía para mal con alguien o algún problema con alguien, sino que si algún hermano tuviese algo contra ti. Por eso es importante esta relación íntima, donde nosotros aceptamos al Mashiach en nuestro corazón, somos bautizados en el Espíritu Santo, que es el ayudador, aquel que nos guía a toda verdad, la segunda puerta para entrar a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Y los sacrificios espirituales permiten que esto pase. Pero fíjese que, como bien decía usted, ¿cuáles son esos sacrificios? Nosotros veíamos también que en Romanos 13:10 nos decía que el amor nos hace mal al prójimo, ¿no es cierto? Así que el cumplimiento de la instrucción de la ley, de la Torá, es el amor. Por lo tanto, estos son los sacrificios espirituales que el Señor demanda de nosotros, ¿cierto?
que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Yeshua HaMashiach, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Esto está en Hebreos 13:15. Amén. Aleluya. Claro. O sea, de alguna manera podríamos decir que todavía están vigentes estos sacrificios, está vigente el templo, porque nosotros ahora somos el templo. Lo que pasa es que cambia ahora con Cristo. Ahora cambia, ya no es un templo físico, ya no es el tabernáculo, ahora somos nosotros. Nosotros somos ese tabernáculo, nosotros somos el Mishkan y somos también móviles. Y bueno, el sacrificio somos nosotros ahora, y también nuestros labios con alabanza, con adoración, y también nuestras obras con el prójimo, el amor al prójimo, como decía mi esposito recién, conforme a lo que dice que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo que se manifiesta. Entonces no tiene que ver con lo que nosotros traemos material como ofrenda a los altares, ¿no es cierto? Al altar del Señor, sino realmente del corazón, el corazón genuino, para poder entrar en su presencia. Por eso, perdón, si retrocedemos un poquito al Génesis, cuando se presentan los sacrificios de Abel y Caín, hubo unos que fueron aceptos y otros que no fueron aceptos, porque uno iba con el corazón correcto y otro no iba con el corazón correcto. De hecho, lo demuestra con los actos que ocurren después. Y con el tipo de ofrenda que él hacía conforme a lo que le agradaba el corazón al Señor. Claro. Porque él había instruido ya, ¿no es cierto? El tipo de ofrenda, de sacrificios que a él le agradaban. De hecho, los aceptables que eran los animalitos. De hecho, desde el principio, desde el pecado original, es sabido que el mismo Señor, para de alguna manera purificar a Adán y a Eva, él mismo le hizo de pieles de un animal, le hizo sus vestiduras, lo cual arroja evidencia de que él hizo un sacrificio, instruyó el sacrificio de animales justamente para poder expiar los pecados. Amén, y para que hubiera una conciencia amplia del precio que se paga por el pecado, por la injusticia. La paga del pecado es muerte. Amén. Y en este caso había sido un animalito que sustituía a la persona. Y durante todo el Antiguo Testamento se ve eso. Y después con Cristo lo vemos manifiesto, como Él paga por nuestros pecados, como ese sacrificio vivo para una vez y para siempre, pero al final Él pagó con su vida y a precio de sangre nuestra redención. Por eso nuestro cuerpo tiene que ser un altar de sacrificio. Sacrificio vivo. De tal forma que resistamos al diablo, de que renunciemos a la antigua forma de vivir, aquello que le gusta esta carne, ¿no es cierto? Pablo decía, lo que no quiero hacer hago, y lo que debo hacer no hago, porque siempre está ahí, ¿no es cierto?, atentando a la carne, y ahí es donde están los frutos de justicia, para que nuestro corazón sea ese altar que está dispuesto a hacer estos sacrificios de justicia. Entonces tiene que ver mucho con el corazón genuino. De hecho, para poder entrar a la presencia de Dios, el Señor hace esta analogía entre lo que somos nosotros, un matrimonio, su pueblo, ¿no es cierto?, en relación matrimonial. Lo veíamos también en Jethro, en la paracha anterior, en la que tú vas. Y cuando nosotros tenemos el acercamiento con Dios, Él quiere que sea una relación íntima, tal cual como es la relación entre los esposos, tener una intimidad. Entonces, cuando uno en el acto sexual matrimonial tiene que ser con un corazón adecuado, con un corazón santo, que sea el lecho sin mancilla, con todo nuestro ser en un acto espiritual. El Señor nos regala esto porque es lo que produce el gozo genuino, la intimidad. El mismo corazón nosotros debemos tener cuando venimos al altar, de tener esa expectativa de que vamos a tener un encuentro amoroso, íntimo, y que produce gozo, alabanza, ¿no es cierto? De hecho, estar dentro del templo de Dios, debemos considerarlo entrar como sacerdote.
Amén. Por eso si nosotros, por eso es tan repudiable, por ejemplo, la relación Prematrimonial o como adulterio. ¿no es cierto? El adulterio sobre La todo, fornicación y adulterio. porque soy un sacerdote de otro templo, Ujú. entrando en un templo que no me corresponde Ajeno. estar ajeno. Ujú. Por eso el Señor dice que Cualquier extraño que se acercaba al tabernáculo tenía tenía que que ser destruido, ¿no es cierto? morir. En ese altar de justicia, no podía, que era la única entrada, antes de ese altar de justicia iba a ser destruido. ¿Amén? Entonces también la prematrimonial. Ujú. Tampoco estaba preparado siendo un sacerdote de ese templo, no está establecido. Entonces esto viene a purificar, a traer justicia. El Señor diseñó todo perfecto. Sí, maravilloso. Aleluya. Y nosotros hoy día en este tiempo que podemos ya celebrar el nacimiento de nuestra familia, porque estamos celebrando 13 años de aniversario de matrimonio, nos sentimos gozosos de compartirlo en este espacio tan lindo. Podemos dar testimonio que la nación que está alrededor de nosotros, son nuestros hijos, tienen que ser capaces de reconocer este altar de justicia al cual estamos dispuestos a estar. Amén. Amén. También en esa misma línea, respecto de lo que era el ámbito sexual, por decirlo así, la santidad de Dios en el templo era tal que en el lugar del altar, en el atrio, no podían haber escaleras. ¿Por qué? Porque el Señor daba la instrucción de que no se fuese a mostrar la desnudez del sacerdocio. Claro. El solo hecho de que ellos vestían túnicas, igual el subirse a una escalera podría verse parte de su pierna, quizás no más allá de eso, pero ya era para el Señor una desnudez y tenía que contraponerse a lo que pasaba con los altares paganos. En los altares paganos justamente era todo lo contrario. Habían sacerdotisas, por ejemplo, de Baal Peor, que lo que hacían era practicar la fornicación en el templo como parte de la adoración. Claro, A sus ídolos. Para atraer más adeptos a esos altares. Fe, pero que en definitiva no iban por la fe, sino que realmente iban porque querían tener esa suerte de sexo libre, sin ningún tipo de... Por las concupiscencias, por las pasiones desenfrenadas que nos atraen a altares que son inadecuados, ¿no sé? Así es decir, ahí podemos ver, es muy bueno el ejercicio porque podemos reconocer entonces cuáles son los altares verdaderos. El altar que es de Dios es un altar de pulcritud, santo, de alta integridad, y que invita, ¿no es cierto?, a la justicia, que es justicia. Entonces podemos andar por fe y no por vista, ¿cierto? Han tenido la certeza. Convicción de lo que no se, la certeza de lo que se espera. Aleluya. Y lo que se espera es poder tener un encuentro personal con el Señor. Por lo tanto, el altar genuino es aquel que está en nuestro corazón, donde anhelamos tener presencia de Dios. Y con ese corazón tenemos que venir. En el Salmo 107, 21, 22 dice su palabra: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya. Amén. Él nos ha transformado, ¿no es cierto? Y tenemos que venir con ese corazón a Él. Yo les quiero compartir que si yo vengo hoy y le traigo flores a mi esposa, porque quiero, ¿no es cierto?, tener un tiempo especial con ella. Digo, mi vida, te traje flores, porque estaban en liquidación. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Murió la flor. Literalmente, ¿no es cierto? Claro. Porque no importa el precio de la flor. Ni tampoco la flor. Ni tampoco la flor. Lo que importa es el corazón ofrecido, manifestado, ¿no es cierto?, en el anhelo de tener esa intimidad y de querer poder tener un tiempo especial juntos. Así nos espera nuestro Señor. Así Él está esperando que nosotros, a través de esta paracha que se llama Terumá, que significa ofrenda elevada. Ofrenda elevada. Seamos una ofrenda elevada donde las naciones puedan ver que hay un altar genuino y que hay Dios. Amén. Que hace la obra de purificación y que hay justicia en todo lo que pasa en ese altar.
Claro, de hecho, justamente un altar también es una manifestación de decir a las naciones que le hay Dios, que es uno y que es mi Señor, mi Rey, y por eso le alabo y le adoro. Amén. Amén. Entonces, Y le sirvo, porque la adoración justamente habla de servicio. Ese es otro aspecto importante de lo que significa la adoración. La claro, adoración es servicio. podemos creer muchas cosas. Podemos instruirnos en toda la Torá de memoria. Pero si no estamos dispuestos a vivirla, a tener un corazón genuino donde podamos experimentar el gozo de la salvación, el gozo de su presencia, no tiene ni un sentido. No tiene ni un sentido. Así que les invitamos hoy día a abrir el altar que está en tu corazón y que podamos recibir el Ruach HaKodesh, que yo siento presencia de Dios, hija, a través de esta invitación que el Señor nos invita a mantener el fuego del altar de Dios. Hoy día es tiempo que hagamos esto. Amén. Y que tengamos este encuentro especial con el Señor. Ese es el altar donde sabemos que hay presencia de Dios. Pongámonos a cuentas con Él esta noche y pidámosle que Él inunde todo nuestro ser y que el fuego consumidor también se lleve toda impureza que pueda haber en nosotros y siga haciendo la obra de transformación para testimonio de un altar de justicia al resto de las naciones, al resto que ve nuestra vida como un sacrificio vivo. Oremos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque usted ha tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Y ha traído, Señor, un llamamiento santo a nuestras vidas, un llamamiento apartado a un altar santo. Y Señor, aunque a veces se nos olvida esto, a través de esta parashá tú hoy día nos lo recuerdas. Por eso necesitamos de usted para poder elevarnos como ofrenda grata a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Gracias por un tiempo más con Café con Raíces. Amén. Nos despedimos. Hasta la próxima, Aliyah.